familia! ¿Cómo están esos corazones de pollo? ¡Ah! El mío se conmueve con cada video que preparo para ti. Y porque lo prometido es deuda, hoy te traigo la segunda parte del capítulo 2 de esta historia de romance escolar tan preciosa. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando esté disponible el siguiente estreno. Dale mucho amor a cada episodio de esta serie para que siga trayéndote actualizaciones cada semana. Y recuerda no irte sin antes dejarme tu like y saludito en los comentarios. Soy otra vez Clis y te doy la bienvenida a esta comunidad de fans del romance escolar. Más tarde, estando la Iwata ya en su casa, piensa que es mejor dejar de sobrepensar, que sí, que Kamichiro la llamó por su primer nombre, pero que eso no significa nada, que es mejor que no se ilusione, y entonces, secándose el cabello mojado con una toalla porque acababa de bañarse, seguía pensando, será mejor que elija un club para unirme. En ese momento recibió un mensaje de texto que decía, me dices qué van a evaluar en los exámenes de mañana. Matemáticas 1, inglés 1, inglés C. En la pantalla aparece escribiendo y el próximo mensaje que recibe dice, dímelo en menos de 10 minutos. Cuando la Iwata vio que el mensaje era del mismísimo Kamichiro, salió corriendo a buscar sus apuntes. Debió haberlos dejado por alguna parte, pero no los encontraba. Cuando por fin los encontró, le escribió todo detalladamente en el mensaje de texto de vuelta al Kamichiro. Entonces, este le respondió, Iwata, lo siento, te confundí con Kinochita. Era para uno de sus amigos, piensa Iwata. Con razón. Y entonces le responde, sabía que algo andaba mal, anexando al final de su mensaje un emoji de carita feliz. Entonces el Kamichiro sale escribiendo en la pantalla y le envía un mensaje. Esto es vergonzoso. Iwata le responde, no te preocupes, buena suerte a los dos en los exámenes. Mientras continuaba mirando la pantalla de su celular y secando su cabello mojado, Iwata pensaba que no sabía que Kamichiro era tan despistado. Y entonces recibió otro mensaje. El mensaje contenía el emoji de un balón de fútbol y un mensaje posterior que decía, oye, ahora que somos compañeros de clase, qué bueno, ¿verdad? Escríbeme cuando quieras, aunque sea por error. Iwata entonces imagina a Kamichiro con su uniforme deportivo y piensa para sí misma que todo eso le llena el corazón. Poco a poco, a su ritmo, pero que eso la hace bastante feliz. Y entonces recibe un nuevo mensaje. Después de que el Kamichiro se despidiera, el mensaje era de la Onodera, diciéndole, hola mija, soy Sui, y le anexa una queja a su mensaje. Me pesan mucho las piernas. Eso no le importa a nadie, no sabemos por qué la saludó con una queja, pero bueno, así fue. Luego le pasó un segundo mensaje en el que le preguntaba si el Kamichiro tenía novia. ¿Cómo que si la Iwata lo supiera? ¿Qué te pasa, mija? No seas igualada. Ellos son amigos de la infancia, pero tampoco son tan cercanos como para estarse contando las marramucias que hacen por ahí, ¿no? ¡Ay, no! Son mentiras mías. Este anime es muy sanito. No hay nada de marramucias aquí, te lo prometo. Entonces, pues, la Iwata se paraliza, ¿no? Se queda como que... ¡Ah! Porque es que es una imprudencia que esta niña llegue de la nada y le pregunte algo tan personal de una persona que pues va conociendo, ¿no? Porque es el segundo día de clases, niña. El segundo día de clases y ya anda ahí, pero detrás del muchacho que ni se enteró. Entonces la Iwata le dice que ella no lo sabe y ella le dice así, cortante y tajante. Bueno, mija, gracias. Chao. La Iwata respira profundo, coloca su celular en el escritorio y echándose en la cama, piensa que ella sabía que una vez una chica se le había declarado al Kamichiro y que cuando lo hizo, todo el mundo en la escuela se enteró. Y que pues que todos hablaban de eso, que incluso ella se enteró. Así que esa era una de las razones por las que hasta ahora la Iwata jamás le había comentado sobre sus sentimientos al Kamichiro. Sin embargo, los sentimientos que ella sentía por el Kamichiro no podían impedir que otras nenas se enamoraran del papurri, así que lo más sabio que ella podía hacer era apartarse para proteger su corazón de pollo y es por eso que hasta ahora había mantenido oculto su secreto.
Al día siguiente, en la escuela, Iwata le comenta a Onodera con ánimos de ser amable con ella que pues ella no sabía si Kamichiro tenía novia o no. Pero lo que sí sabía es que de la secundaria de donde ellos dos habían egresado, él no tenía una novia. Así que a no ser que tuviera una novia en otra escuela, pues ella no podría saberlo. Pero lo que sí sabía es que de la secundaria de donde ellos dos habían egresado, no tenía. Por ello, la pelirrosa mostraba bastante esperanza después de que Iwata le comentara esto. Pero Iwata, que era más tímida, pensaba que quizás Onodera estaba siendo demasiado indiscreta, que alguien podría escucharlos y decírselo a Kamichiro y generar algún malentendido. Pero esto a Onodera poco le importaba, porque como saben, ella viene de una secundaria de otro planeta y entonces, como donde ella estudiaba, las relaciones entre chicas y chicos era completamente diferente. Ella está extrañada de que ahora en esa preparatoria todos se la llevan fabuloso a pesar de ser de sexos opuestos, y además se puso a decir un montón de cosas como que ella se quería enamorar, que se quería casar antes de los 20, que había intentado tener un noviazgo antes, pero que en la escuela anterior, a pesar de que habían personas que se invitaban a salir y empezaban una relación, tenían que hacerlo como ninjas porque si los demás se daban cuenta, entonces te miraban feíto. Y como ese impacto social no le gusta a nadie, porque a nadie le gusta ser rechazado, entonces las personas siempre se trataban con cierta distancia. Incluso una vez cuando ella lo intentó, el único sitio en donde podía encontrarse con el fulano era en un sitio escondido en donde tenía que exponerse a mucho polvo y telarañas. Entonces eso como que no le gustó a la Onodera y dijo: hasta aquí, esta experiencia es demasiado horrible, soy demasiado joven para vivir una vida romántica tan trágica, y entonces se apartó del muchacho. Y esa es toda la experiencia que tiene la Onodera con respecto al amor del que tanto le gusta hablar. Le encanta el romanticismo, le encanta ilusionarse, le encanta hablar de cosas complejas de las que no sabe. Cuando Onodera mencionó que Kamichiro era perfecto, con excepción de ese diente un poco torcido que tiene, Iwata se quedó callada, se quedó pensando en que estaba equivocada porque a sus ojos ese diente torcido era precisamente parte del encanto del Kamichiro. Ella, que hablaba tan frenéticamente de la cuestión, veía que Iwata permanecía callada al lado de Kagawa, y como no decía nada en general, sino más bien escuchaba con atención, Kagawa se dio cuenta de que en realidad a Iwata como que no le gustaba mucho hablar del amor, y Iwata abrió la boca para decir: bueno, sí, es que como que no me gusta mucho hablar de amor, no me gusta mucho el tema. Y entonces Onodera se sintió avergonzada diciendo que si no era de amor no tenía otra cosa de qué hablar, y le pidió disculpas a la Iwata por ser tan encimosa. Pero Iwata le dijo que no se disculpara, que no pasaba nada, y pensó que a pesar de que Sui no había hecho nada malo, fue ella quien terminó disculpándose y se sintió culpable por eso. Kagawa, que no habla mucho, intervino entonces en la conversación para decir: bueno, señoras, si no podemos chismear sobre la vida romántica de nadie, entonces, ¿por qué no hablamos de poesía romántica? Todo eso después de que Onodera dijera que si no era de amor no tenía más nada de qué hablar, y entonces empezó a citar unos versos románticos que hicieron pensar mucho a Iwata durante todos los ejercicios de judo que practicó ese día. Se sentía culpable porque, ya que no podía impedir que las nenas se enamoraran del galanazo de Kamichiro, pues esto la hacía sentir frustrada, y desquitó todos esos celos haciéndole semerendas llaves a la Onodera, y lo hizo tan bien que incluso el sensei, con las piernas separadas y los brazos cruzados, le dijo a Iwata que si ella estaba interesada en fundar el club de judo. Imagínenlo, imagínenlo. Un poco más tarde, Iwata, caminando entre Kagawa y Onodera, conversaban con respecto a su desenvolvimiento en la clase de judo, señoras. Como le había dado trabajo a todas porque todas las que peleó las ganó, entonces las chicas se sentían algo avergonzadas por su debilucho cuerpo. Todas las que habían peleado contra Iwata habían perdido sin remedio. Y justo en ese momento que se aparece el Kamichiro, se lo encuentran de frente, y entonces Onodera, para halagar a Iwata, le informa al chico que Iwata había vencido a todos en judo.
Después de eso, Kamichiro volteó y se dirigió inmediatamente hacia Iwata para preguntarle si había tirado a todos, pero ella, con una sonrisa amable, le dijo que no, y entonces Kagawa y Onodera le informaron al chico que en realidad, con mucha técnica, Iwata había derribado a todos sus oponentes limpiamente. Incluso Kagawa comentó que fue tan amable que sintió que ella la estaba tratando con cuidado, que aquello fue como caer despacio en una colchoneta y que las agarraba a todas suavemente. Kamichiro le dijo entonces a las chicas, es amable, ¿verdad? Y después de que las mejillas de este se ruborizaran, Iwata pensó que esa era la razón por la que todas se enamoraban de él. La Iwata tenía al Kamichiro pero súper idealizado. Ay, pero cómo no, si el papurri es la perfección hecha hombre. Entonces, pues, el papurri le pregunta a la prota que si se va a unir al club de tenis. Ella le pregunta con sorpresa que si ya están admitiendo a las personas y Kamichiro le dice que sí, que de hecho la cancha de fútbol está al lado de la cancha de tenis y que él puede ver, y entonces cuando estaba observando la práctica del día de hoy se dio cuenta de que la Iwata no estaba allí, así que por eso le estaba comentando que las inscripciones en el club de tenis ya estaban abiertas para que ella se pusiera las pilas y se fuera a inscribir. Pero como a estos papurris todo el tiempo los están interrumpiendo, el Kamichiro tuvo que retirarse rápidamente porque unos compas fueron a buscarlo. Iwata, Kagawa y Onodera se quedaron hablando en el pasillo sobre a qué club se querían inscribir. Como ya Iwata había decidido inscribirse al club de tenis, misteriosamente Onodera le dijo que ella también se quería inscribir en ese mismo club. Entonces Iwata la invitó a que fueran a llevar el formulario de inscripción juntas. Un poco más tarde, estando las dos ya en la cancha de tenis recibiendo las raquetas, Onodera le dice a la Iwata que le espere un momento, que quiere mirar patear a Kamichiro, quien estaba practicando fútbol en la cancha de al lado. Así que ya decía yo que era muy extraña que de repente a esta damisela en peligro se le haya despertado cierto interés por el deporte. Lo que quería era estar allá de ojo alegre mirando al Kamichiro jugar fútbol en la cancha de al lado. Luego, ya más tardecito, cuando estaban de vuelta al salón, Iwata observaba con detenimiento a Onodera pensando que ella era directa y que tenía una forma natural de acercarse a los demás, cosa muy contraria a lo que ella era, y se sentía bastante culpable de ser así. Se sentía muy mal por pensar quizás que haber observado a Kamichiro durante más tiempo que nadie le daba algún tipo de superioridad, y al darse cuenta de que no podía estar más alejada de la realidad, se sentía muy triste de que en cualquier momento pudiera perder al galanazo simplemente porque dada por no decirle lo que sentía por miedo a ser rechazada y que su amistad quedara completamente arruinada. Ya lueguito, en la hora de salida, cuando la Iwata estaba guardando sus zapatos de interiores para salir de la escuela, justo que el Kamichiro la llama por la espalda porque es que este compa se le aparece hasta en la sopa. Le pregunta que cómo está, a pesar de que se acaban de ver hace un rato en el pasillo antes de la práctica de fútbol del Kamichiro, y le dice además a la Iwata que a dónde va después de clases, que si está ocupada. Iwata le dice que va a practicar tenis, pero este le dice, mija, hoy es miércoles, hoy no hay práctica. Entonces la Iwata se sintió bastante avergonzada porque se había equivocado, así que ya que lo del compromiso de practicar tenis había quedado completamente descartado, el Kamichiro procede entonces a preguntarle a la Iwata que cómo le había ido en el examen de matemáticas, que él había visto que en los exámenes anteriores a ella le había ido de maravilla, porque había visto muchos círculos en su hoja de examen. Así que ya sabemos que el Kamichiro tiene una buena visión a larga distancia, y así como vio el examen de la Iwata, quién sabe qué más cosas habrá visto, porque estaba más atento a la muchacha de lo que parecía. Desde su asiento, a mi parecer, él veía más que solamente los apuntes de la Iwata.
Se alegró entonces el Kamichiro de que le estuviera yendo tan bien porque la Iwata le dijo que sí, que efectivamente como sus retinas habían captado, le había ido de maravilla los exámenes y él admitió que sentía un poco de envidia porque apenas y estaba logrando aprobar los exámenes. Puesto que el Kamichiro era más deportivo que inteligente, la verdad, porque como sabemos eso allá en Japón es una cosa bastante seria con el tema de los estudios y si no eres prácticamente perfecto, estás en problemas, nenas, estás en problemas. Entonces el Kamichiro desde la humildad le preguntó a la Iwata que si podía ayudarlo a estudiar para el examen de matemáticas porque realmente le estaba yendo bastante mal. Pero aquí, mi querida audiencia, yo admito que esta quizás también fue una buenísima estrategia del Kamichiro para tratar de acercarse a la Iwata porque vamos a estar claros de que en la cultura japonesa siempre necesitan como un tipo de justificación para acercarse a los demás y que socialmente no se preste a rumores o a malos entendidos. Y pues la Iwata, como está enamorada del Kamichiro hasta los huesos, claro que le dijo: yes papi, cuenta conmigo, que yo claro que te voy a apoyar para que puedas mejorar tus calificaciones. Y estando entonces los dos solitos en una mesa en la biblioteca, la Iwata pensaba cuál era la forma más sencilla de explicarle la solución a los problemas matemáticos que estaban practicando, cuando de repente del hocico del Kamichiro sale la frase: es como cuando estábamos pequeños, ¿no, Iwata? Que tú me ayudabas a hacer mis tareas. Y entonces ella se sintió sorprendida porque realmente ella no podía creer que el Kamichiro sí se acordaba de todas las cosas buenas que ella había hecho por él cuando estaban pequeños y de repente empezó a sentirse un poquito culpable porque ella no hacía todas esas cosas ya gratis. No, ella lo hacía porque desde niña se había enamorado del Kamichiro. Kamichiro le decía que él se sentía un poco mal cuando estaba pequeño porque ella siempre cargaba las cosas pesadas por él, así que ahorita él quiere vengarse de todas esas cosas. ¿Vengarte?, le pregunta Iwata, pero entonces el Kamichiro le dice: sí, mami, me quiero vengar, pero ¿en buen sentido? O sea, que quiero retribuirte todas las cosas buenas que has hecho por mí. Y entonces ahí fue cuando a la Iwata le cayó el 20 y pensó entonces que quizás por eso el Kamichiro siempre era tan amable con ella. Y después de decir eso, Kamichiro le dedicó una sonrisa radiante con las mejillas ruborizadas. Y la Iwata pensaba que sin lugar a dudas, Kamichiro era el amor de su infancia, el amor de su vida, el amor que la atormentaba y que sin duda la hacía sentir tan feliz como confundida. Ya cuando ambos chicos terminaron de estudiar y se disponían entonces a salir de la biblioteca al atardecer, conversaban entre ellos mientras caminaban uno al lado del otro cosas íntimas, cosas personales. Por ejemplo, Kamichiro le decía a la Iwata que ella era muy inteligente porque había logrado entrar a esa preparatoria con notas increíblemente altas. En cambio, él apenas y logró entrar y eso que tuvo que esforzarse muchísimo. Entonces, la Iwata le decía que eso era genial, pero Kamichiro le decía que qué tenía de genial si apenas había logrado entrar. Iwata le dijo entonces que, como ella siempre le iba a lo seguro, ella admiraba mucho a las personas que decidían asumir riesgos, asumir desafíos, ya que ella no era para nada arriesgada. Y entonces Kamichiro le preguntó que por qué, con obvia curiosidad. Iwata le dijo que en realidad no lo sabía con certeza, que en realidad quizás era porque tuviera miedo. Pero Kamichiro le dio una enseñanza de vida bastante buena, diciéndole que a pesar del miedo, teníamos que ser valientes para poder asumir los riesgos que la vida nos colocaba. Y ya que a él se le había ocurrido eso, pensó que ya era momento de hacer cosas distintas y por eso había decidido esforzarse mucho estudiando para poder entrar en la preparatoria. Pero que de no haberlo logrado, de todas formas él se habría sentido bien consigo mismo por el simple hecho de haber dado todo de sí para poder lograr el objetivo que se había propuesto. Entonces la Iwata reflexionó y pensó que Kamichiro no solamente era genial, sino que también le estaba dando una lección de vida que sin duda la estaba ayudando en su crecimiento personal. Ya estando en su casita, sana y salva la muchacha, miraba su celular pensando en que en realidad no había tenido una conversación fluida con el Kamichiro por mensaje de texto, a pesar de que ambos ya habían intercambiado su información de contacto. Miraba la pantalla del celular y pensaba, debería enviarle un mensaje, un gracias por lo de hoy, o cualquier otra cosa, pero eso no sería muy extraño.
cuando de repente, como si estuvieran pensando sincronizadamente, recibió un mensaje del mismísimo rey de Roma, diciéndole exactamente lo que ella quería decirle a él. Gracias por lo de hoy. Como Iwata tenía el chat del Kamichiro abierto, este se marcó inmediatamente como leído y ella se sintió bastante avergonzada porque pensaba que quizás Kamichiro iba a pensar que ella era una acosadora porque tenía su chat abierto. Pero el Kamichiro le pasó otro mensaje instantáneamente, aprovechando que ella había visto el mensaje anterior muy rápidamente. El papurri le preguntaba a la Iwata que si ella quería ir en el mismo grupo con él para el viaje escolar. Iwata pensaba, ¿debo responder o excusarme? ¿Responder o excusarme? ¿Qué hago? Pero Kamichiro entonces, antes de recibir su respuesta, volvió a enviarle otro mensaje. Sería divertido ir con alguien conocido. Y seguían llegando los mensajes y ella leyéndolos instantáneamente. No hay otras chicas con las que pueda hablar. Iwata pensaba, debo responder. Le enviaré un sticker mientras tanto. Y entonces seleccionó uno con un muñequito muy bonito y un mensaje que decía, buen trabajo. Inmediatamente recibió otro mensaje del Kamichiro en donde le preguntaba, ¿eso es una barba? Y le envió también un bonito sticker. Iwata le respondió que se trataba de un bollo de arroz, así que lo que simulaba ser su barba posiblemente fueran algas. Kamichiro le respondió entonces a la Iwata, ¡ja! ¡Una bola de arroz! Estaban teniendo una conversación bastante bonita por mensaje de texto, y mientras los mensajes iban y venían, Iwata ya no se sentía culpable. Ahora se sentía aliviada, se sentía muy feliz consigo misma, porque realmente, aunque fuera porque le gustaba, ella siempre había ayudado a Kamichiro de todo corazón y se preguntaba si algún día podría decirle al Kamichiro lo que verdaderamente sentía por él. Al día siguiente, en el salón, los grupos que irían al próximo viaje escolar eran el tema del momento. Iwata estaba un poco tranquila con ese tema porque la noche anterior ya había conversado al respecto con el papurri por mensaje de texto. Además, Onodera, Kagawa y Sawa querían también formar el mismo grupo con el que habían limpiado la basura el otro día, pero entonces la gente en el salón no estaba muy contenta con eso. Ellos querían disolver los grupos previos que habían formado para tener la oportunidad, las nenas de estar con Kamichiro y los hombres de evitar que Kamichiro les siguiera quitando protagonismo. Así que como querían mezclar los grupos de nuevo y probablemente Kamichiro e Iwata no pudieran estar juntos por culpa de que los demás querían formar grupos nuevos, entonces al Kamichiro se le ocurrió una idea. Se acercó a Iwata y le susurró en el oído, Iwata, vamos a jugar piedra, papel o tijeras. Primero haré papel y luego tijeras. Luego de darle este dato, se acercó a Izawa, que en ese momento se encontraba llamando a cada representante de los equipos para entonces decidir cuáles serían los nuevos equipos. Entonces, Kamichiro pone sobre la mesa, papi, vamos a jugar piedra, papel o tijeras para tomar esta decisión. Izawa y los demás estuvieron de acuerdo y entonces cuando todos jugaron, evidentemente pasó lo que tenía que pasar. Kamichiro e Iwata lograron estar juntos en el mismo grupo gracias a que ella le ganó en piedra, papel o tijeras. Luego de aquel acontecimiento, Kagawa y Onodera se acercan hacia Iwata, que iba caminando por el pasillo, que iba a hacer quién sabe qué, y entonces le dijeron, chama, te pasaste. Fuiste muy astuta con el Kamichiro. Ustedes se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Entonces la Iwata se asustó, se quedó como, ¡ah! Se dieron cuenta, me descubrieron. Pero la Onodera le dijo que se calmara, que no pasaba nada, que sencillamente ella era muy fácil de leer y por eso se había dado cuenta. Y entre eso, una cosa que viene y otra cosa que va, hablando la Onodera con la Iwata sobre el Kamichiro, viene la muchacha y que le pregunta a la Iwata, Iwata, como a mí me gusta Kamichiro, ¿será que tú puedes ayudarme a acercarme a él? Planeo utilizar el viaje escolar para acercarme a él. Y entonces Iwata no dijo nada, se quedó paralizada, con una mirada de sorpresa. Onodera le dice, ay, cierto que a ti no te gustan esas cosas, bueno, me las voy a arreglar por mi cuenta. Y entonces observó por la ventana hacia abajo que el Kamichiro se estaba colocando su sensual uniforme de fútbol. Bajó y fue hasta él. Iwata se quedó desde arriba observándolos a los dos por la ventana y Kagawa, que estaba a su lado, le preguntó,
Ey, Iwata, a vos te gusta el Kamichiro, ¿verdad? Entonces la Iwata se sorprendió con la pregunta y Kagawa le dijo, es que es muy obvio. Te gusta, ¿verdad? Lo supe desde el día en el que fuimos a recoger la basura porque dijiste palabras de más con respecto al Kamichiro. La mirada de Iwata admitió que no podía negarse, y entonces cuando ambas se miraron de nuevo por la ventana hacia abajo, a donde estaba el Kamichiro, el papurri estaba dedicándole una radiante sonrisa a la Iwata mientras sacudía la mano en un gesto de saludo. Si todavía no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de ninguna actualización del canal. Regálame tu like si al final resulta que te gustó este video y por supuesto déjame tu opinión, tu saludito en los comentarios. Aquel gesto del Kamichiro hizo que a la Iwata se le cayera la raqueta y su bolso y entonces, impulsada por una increíble valentía y determinación, salió corriendo. Mientras pensaba que había guardado en lo más profundo de su corazón los sentimientos que tenía por Kamichiro y que había estado todo este tiempo reprimiéndose, conteniéndose, sin decirle nada al Kamichiro, guardando el secreto únicamente porque tenía miedo. Pero ahora era todavía más consciente de que el miedo destruyera definitivamente esos sentimientos, ya que nunca había logrado decirlos en voz alta. Iba corriendo lo más rápido que podía cuando, sin querer, se tropezó con la pobre Onodera. La muchacha cayó al suelo instantáneamente, pareciera que se hubiera tropezado con una pared. Quedó completamente noqueada, viendo estrellitas. Iwata se disculpó y entonces le dijo, Sui, yo. Y entonces, acorralándola contra la pared, le dijo al oído, yo también estoy enamorada de Kamichiro. Después de escuchar eso, las pupilas de Onodera se dilataron en un gesto de sorpresa, se ruborizó y entonces le dijo a la Iwata, mija, si yo lo hubiese sabido, te habría animado. Y además aprovechó para informarse bien del chisme y preguntarle a la Iwata que desde cuándo había estado enamorada de Kamichiro. Iwata le dijo a la Onodera que desde siempre, que desde la primaria. Onodera se sorprendió y le dijo, ¡ah! ¿Desde hace tanto? ¡Ay, no! Pero, ¿y ya era tan apuesto desde entonces? Iwata le dijo, bueno, era solo un niño, pero sí, desde entonces ya era un niño bastante guapo y genial. ¡Ah! La vibra experimentada. Eso es muy serio. ¿Por qué no le dijiste nada antes? Le pregunta Onodera a Iwata con evidente indignación. Entonces la Iwata se excusó diciendo que es que ella pensaba demasiado, que se había contenido porque pensaba que aquello no funcionaría y que realmente tenía bastante miedo de perder a Kamichiro por culpa de sus sentimientos. Pero después de decir eso, se sintió feliz la Iwata porque al fin había podido poner sus sentimientos en palabras. La Onodera se sorprendió diciéndole que sí podía hablar de amor después de todo. Y entonces Kagawa, que se acercó a ambas muchachas sosteniendo las pertenencias que la Iwata había dejado botadas, le dijo, bueno, quizás tu gesto, Onodera, de ser tan directa con el Kamichiro puso en guardia a la Iwata y quizás por eso haya tenido la valentía de decírtelo. La Iwata le dice entonces a la pelirrosa que cómo es posible que esté tan normal sabiendo que pues a ella también le gusta el Kamichiro, pero entonces la muy foronda, la muy atrevida de la Onodera le dice que no era tan seria la cosa, que hay más hombres en la escuela, que a ella le gustaba el Kamichiro por su apariencia, pero que de hecho ya ella le tenía mejor el ojo puesto a otro, que ella se podía enamorar de otro mejor y que además hace silencio antes de continuar. Y finalmente dice, Kamichiro me dijo que le gusta a otra persona. Después de escuchar eso, Iwata abrió ampliamente los ojos y reflexionó. Eso yo no lo sabía.